Bueno, habíamos dejado por acá la clase y vamos a retomarla en este punto. Fíjense que ya hablamos de que el carácter iónico debe de estar favorecido por, o sea, ¿cuáles son las características que me van a decir a mí, este es un compuesto iónico con un enlace iónico? Bueno, primeramente, los elementos con gran diferencia de electronegatividad, alejados de la tabla periódica, metal con no metal. Fíjese bien, metal con no metal. Acá eh, tenemos que saber de que yo debo de tener un metal más un no metal. ¿Ok? Aquí lo dice, miren, una característica. ¿Ok? Para identificar qué es un enlace iónico. Ok, esta característica me va a generar duda a mí, me va a decir, yo creo que es enlace iónico. La segunda característica es que la carga de los iones es difícil de arrancar, ¿verdad? Perdón, carga pequeña de los iones es difícil de arrancar. Ahora, miren, no, según la ionización, si ustedes se acuerdan, una de las propiedades químicas de la tabla periódica que vimos ya hace días, era la siguiente, que la energía de ionización va a aumentar de abajo hacia arriba, ¿sí? Y va a aumentar de izquierda hacia derecha. ¿Qué quiere decir eso? No va a ser lo mismo. Bueno, ya que están estos dos aquí, quitarle un electrón a este que quitárselo a este. Recuerden, los electrones que estén más cerca del núcleo van a tener más energía, más fuerza eléctrica, o sea, se van a aferrar más al núcleo que los electrones que estén girando en la última capa de valencia. Por eso, esa idea Lewin propone la ley del octeto o la teoría del octeto. Entonces, ahora, mientras más grande sea el anillo, más, o sea, mientras más alejado esté el anillo del núcleo, ¿sí? Va a tener más facilidad de ser perdido, ¿sí? Lo va a poder ver con facilidad. Entonces, eso, ¿verdad? Eso es lo que debemos de recordar. Aquí las propiedades químicas hay que podérnoslas porque con ellas vamos a ejemplificar. Bueno, y la tercera característica, una gran diferencia de radios iónicos, catión pequeño y anión grande. O sea, aquí vamos a la propiedad de los radios, ¿sí? Radios atómicos. Recuerden, el radio atómico me va a ayudar a determinar el volumen y el volumen me determina qué tan grande o el tamaño de un átomo. Bueno, acá pongo un paréntesis, ¿sí? Que lo vamos a poner ahorita, o más bien, corchete, ¿verdad? Que dice, se produce al combinar no metales con metales, no metales con metales, no metales con metales, que es esta característica que está ahí. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el no metal le va a robar al metal, específicamente los del grupo 17, si se recuerdan. Aquí está el grupo, digamos, 17 aquí. Bueno, aquí digamos que está. Aquí. Entonces, y aquí está el grupo 1 y 2. Entonces, el grupo 1 y 2 son regalones y grupo 17 son ladrones. Okay, entonces, cuando yo uno del grupo 17 con el grupo 1 y 2, entonces voy a tener enlace iónico. Ok, pilas para el examen, ¿verdad? Porque esto ya es para el razonamiento. Aquí es para el razonamiento. Igual acá, este corchete que pusimos es para razonamiento. ¿Sí? Yo te puedo poner cuatro compuestos químicos y te puedo decir cuál de los siguientes es un enlace iónico. Va. Ahora, una de las claves, de las primeras claves es que sea metal unido con no metal. Ok. Bueno, ahora vamos al enlace metálico. Mira, el enlace metálico son enlaces bastante fuertes. ¿Por qué me van a formar? En su mayoría me van a formar sólidos, porque también tenemos metales que son líquidos. Recuerden eso. Pero son muy pocos. Ahora,
¿Por qué son tan fuertes estos enlaces? Porque la nube electrónica, sí, esta nube electrónica que lo rodea, sí, empaqueta, fíjate bien, bastante lo que es el núcleo y forma una estructura cristalina. Bueno, y hay dos modelos, ¿verdad? El modelo de Mar de electrones y el modelo de bandas. Ok, ok, aquí tenemos un ejemplo. Ok, pero no nos vamos a profundizar en el modelo de Mar de electrones ni en el modelo de bandas. Solo necesariamente tenemos que conocer qué es un enlace metálico. Por ejemplo, podemos ver el estaño con plomo que traen las baterías de los vehículos, los postes, las amalgamas, que son los rellenos de plata, ¿sí? Y quiero ver cuál es el otro. Y creo que he olvidado, y zinc creo que traen los rellenos son antibacterianos, ¿verdad? Entonces funden los dos y esos hacen una aleación. El bronce es un enlace metálico. Bueno, los aceros, sí, los aceros son enlaces metálicos. Ya, entonces, esas aleaciones, ¿verdad? Van a formarme los enlaces metálicos y se hacen esas aleaciones en la industria para obtener metales fuertes, resistentes. Por ejemplo, en las palas de los tractores, ¿sí? Oigan esta, ¿verdad? Esta comparativa, ¿verdad? Este ejemplo quizás. Las palas de los tractores en sus dientes están hechas de aleaciones, ¿sí? De manganeso, ¿sí? Y zinc. Por ejemplo, las puntas de los taladros a veces tienen diamante. O sea, hacen una aleación, un enlace. ¿Por qué? Porque el diamante es lo más duro que existe y para romper, por ejemplo, roca sólida. Bueno, ahora ha llegado el momento de hablar del enlace de puente de hidrógeno. ¿Pero qué es un puente de hidrógeno? Bueno, mira, son dos átomos con cargas parcialmente negativas que interactúan atrayéndose de manera indirecta a través de un átomo de hidrógeno de carga parcialmente positiva. Y aquí vemos ya la estructura, ¿sí? de esta definición. Y estamos viendo que estas cargas negativas de los oxígenos se están atrayendo. Ahora, pero a través de estos puentes se pueden formar dímeros de agua y llegar hasta relacionarlos con cuatro moléculas mediante la atracción hidrógeno-oxígeno. Ok, aquí vemos un dímero, ¿sí? Y esto hace, fíjese bien, esto hace que el agua se denomine solvente universal. En el caso del solvente universal, ya habíamos hablado con anterioridad que no es que el agua vaya a diluir todo, ¿sí? Sino que va a diluir nada más los componentes que sean como ella, o sea, polares, ¿sí? Ahora, el agua no puede diluir por ejemplo, compuestos orgánicos. Tú pones una naranja, un limón cada de la pila y no lo va a diluir. Se va a descomponer, pero se va a descomponer por efecto de las bacterias que viven en el agua. Ok, un trozo de madera, bueno, como hemos ido a la playa, cuando hemos ido vemos que hay trozos de madera, de árboles, a saber de dónde, de qué lugar, pero están desgastados, más sin embargo el agua no los ha diluido. Se van a descomponer por las bacterias que viven ya sea en la playa o viven en el mar. Ok, así es que eh, eso, ¿verdad? Ahora, los compuestos químicos inorgánicos, ¿sí? Sí son disueltos por el agua, ¿ok? Esa es una de las excusas por las que usaron el río Acelguate como vertedero de compuestos químicos orgánicos, por si no lo sabíamos, ¿verdad? Creen que el agua, bueno, de hecho casi lo degrada todo. Cuando llegan allá a las playas de la Libertad, cuando llegan a las playas de La Paz, ya no van grandes suciedades, ¿sí? Ahora, pero si te fijas, los plásticos que son compuestos orgánicos, los plásticos son compuestos orgánicos, fíjate, porque son derivados del petróleo, son hidrocarburos. Entonces, pero no los diluye el agua, ¿sí? Y es por eso que los océanos se están contaminando
¿verdad? A una velocidad enorme de forma exponencial, ¿verdad? Esos vasos desechables o platos desechables, las bolsas, las pajillas, uy, una cantidad de cosas horribles. Ok, entonces continuamos acá. Ahora vamos a hablar de la materia, mira, porque también necesitamos ver sustancias y mezclas, ya que luego vimos la forma de que una molécula, cómo se compone. Fíjense que Stephen Hawking eh, eh, tiene editó un programa o un como especie de documental de cómo se formaban las moléculas. Y es como lo hemos explicado acá, pero él lo menciona que es de origen aleatorio, ¿sí? La ley de las probabilidades, ¿sí? Y de hecho, fíjense que sí, así es en relación a las moléculas, cómo se forman, ¿verdad? Las moléculas. Ahora, pero como esto es química inorgánica, no es química orgánica, ¿sí? La vida está aparte de eso, pero él argumenta, porque él no cree en Dios, o no creía porque ya murió este señor, que también explica para la química orgánica. Un poco complicado, porque ya los procesos para la vida ya quiere un orden. En el caso de la química inorgánica, fíjense que hay un desorden, eh, no un desorden en estructura, sino hablo de que es de forma aleatoria, porque no sabemos en qué momento se va a formar, por ejemplo, un óxido, ¿sí? Va a depender de mí. Yo ahorita tengo en esta bolsa que oyen ustedes unas pinzas que son terminales de corriente, están nuevas, pero son de metal, son de hierro, ¿sí? Pero mientras no las exponga al oxígeno, eso no se va a oxidar, no voy a tener una molécula de óxido de hierro, ¿me entiendes? Entonces es aleatorio, ¿qué probabilidades hay que abra la bolsa? O sea, esa parte sí estamos bien. Ahora, como ya medio hemos visto, sí, esta parte de las moléculas, ya podemos entender de que vamos a tener sustancias, pero una sustancia no es lo mismo que mezcla. Oye, porque en las sustancias voy a tener elementos puros, tal como aparecen en la tabla periódica, o elementos simples. Se llaman simples porque no son compuestos. Se llaman puros porque no se están combinando con ningún otro. Entonces, yo voy a tener átomos eh, llamados elementos, y puedo poner el hidrógeno, puedo poner el nitrógeno, puedo poner el oxígeno, bueno, ok. Todo esto es un elemento. Ahora un compuesto ya no es un elemento simple, ¿sí? Ahora es una molécula, moléculas iguales. Pues ahora un compuesto puede ser el del agua, H2O, ¿sí? Puede ser la de la sal, NaCl. Ok, puede ser el del ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico o 2HSO4. Ahora, pero también la materia, por otro lado, va a tener mezclas. Estas mezclas van a ser homogéneas porque las moléculas que intervienen en la mezcla se van a transformar, se van a unir por cargas, sean estas iónicas, poláricas, no poláricas. Y fíjate que al unirse no vamos a poder distinguir a simple vista. Es casi el concepto de la solución, si se acuerdan, el concepto de disolución. Ahora, por el otro lado vamos a tener las mezclas heterogéneas que al mezclarse en un momento estas no van a combinarse, no va a haber una combinación como lo hay aquí, ¿sí? Al mezclarse, estas van a mantener la distancia, como por ejemplo el agua y el aceite, ¿ok? Entonces no hay una reacción química, solamente hay una reacción física de densidad, ¿sí?
el más denso se va hacia abajo y el menos denso se va hacia arriba, agua y aceite, ejemplo. Entonces, ahí tenemos lo de la materia. Acá un ejercicio de lo que yo podría evaluar en un examen. Miren. Ok, ¿este qué sería? Sería un elemento, un compuesto, una mezcla, ¿sí? Homogénea o heterogénea. ¿Qué dicen ustedes? Argón. A ver. ¿Qué dicen? ¿Es un elemento? ¿Es un compuesto? Un elemento, creo, profe. Sí, es un elemento. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y este, el óxido de azufre, dióxido de azufre? Compuesto. Es un compuesto, muy bien, es un compuesto. Ahora, ¿y el bromo? El dibromo, porque tiene dos. Es una mezcla. Este, el bromo, pero una mezcla que Homogénea. Homogénea. homogénea, pero el bromo, sí. A ver, ¿el bromo sería una mezcla? ¿O solo sería un elemento? Sí. ¿O sería un compuesto? Miren. Ok. Recuerden. A ver, tiene dos, miren. ¿Es una molécula esta, muchachos? ¿Sí o no? Deben de salir del error hoy porque en el examen ya no vamos a poder equivocar. Si usted se equivoca ahí, tiene mala nota. Así que equivoquémonos ahorita. ¿Esto es una molécula, muchachos? ¿Por tener este 2? ¿Sí o no? A ver. Este está muy bien, este es un elemento. Este es un compuesto, dijeron, ¿verdad? Excelente. Ok. ¿Y este? A ver, a ver, a ver. No lo dudemos, digamos lo que pensamos, ¿verdad? Referente al ejercicio, por supuesto. Una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea, vaya. Fíjate que sí, Es un elemento. no es un elemento, no es una mezcla, porque el bromo no se está combinando con otro. ¿Sí? Okay. Es un compuesto. Es un compuesto, pero del mismo elemento. Recuerden, lo que yo siempre me acuerdo con estos problemas es esto. Esto es un compuesto, ¿ves? Una molécula. Ok, pero ¿cómo se compuso, por decirlo así? Una mol de oxígeno más una mol de oxígeno. Produce O2. Entonces aquí lo mismo. Ok. Entonces esta es una molécula diatómica. Esta también es una molécula diatómica. Entonces, miren, es un compuesto. Ok. Ahora, veamos este, miren. Sí. Un hidrocarburo. Propano. No, bueno, este es metano. Gas metano es este. Tengo carbono e hidrógeno involucrado y el hidrógeno tiene una carga de 4 átomos. ¿Qué será ese? ¿Un compuesto o un elemento? ¿Compuesto o elemento? ¿Qué dice? Compuesto. Compuesto, ¿verdad? Y es un compuesto homogéneo, ¿sí? Porque no sabemos qué sustancia es cuál sustancia, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien, y en este caso igual, ¿verdad? Bueno, acá en el óxido de azufre, sí, en unas partes va a ser distinguible las sustancias, pero acá sí no. Bueno, tienen esta tablita para ir terminando esta temática y empezar la otra. Diferencias entre mezclas y compuestos. Vaya, si van a apuntar, háganlo, ¿verdad? Y comienzo a explicar punto por punto. Vámonos al primer punto, a la primera diferencia. Mira, las mezclas están formadas por elementos compuestos o ambos.
Los compuestos están formados por dos o más elementos. Ok. Volvamos a leerlo para irlo entendiendo. Están formados por elementos. Las mezclas pueden estar formadas por elementos o por compuestos o ambos. Las mezclas. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, así va. Mire esto. Más NaCl, agua más agua. ¿Sí? ¿Qué me va a producir? Bueno, me va a producir solución salina. Sí, puede ser así. Veamos. HCl. Bueno, sería así. HNA. Y así, miren, ahí ya lo vamos uniendo. Ahorita no estoy copiándolo de ningún lado, solamente estoy asociando las cargas para que ustedes puedan ver qué es lo que tendríamos, qué producto tendríamos. Entonces, el producto que nosotros tendríamos en esta es el siguiente, miren. Este se me va a ir acá. Bueno, el cloro, el sodio acá. Y esto, así. Algo así, ¿verdad? Voy a tener solución salina. Y si ustedes se fijan, eso es una mezcla porque estoy combinando compuestos entre compuestos. Eso es una mezcla. ¿Qué mezcla me ha resultado? Como no logro distinguir dónde está la sal y dónde está el agua, entonces esto es una mezcla ¿verdad? Homogénea. Ok. Ahora, en cambio, los compuestos solo están formados por dos o más elementos. ¿Sí? Ahora, no estoy agregando sustancias diferentes. Esto es un compuesto. Miren, solo él. ¿Sí? Porque se unió de esto, miren. 2 moles de hidrógeno más, ¿sí? 2 átomos de oxígeno. Y me forman esta molécula. Ok, esto es un compuesto. Porque se formaron de dos elementos puros. Ahora, las mezclas se van a formar porque combino, fíjense bien, combino ya dos sustancias diferentes, o sea, dos moléculas de diferentes naturalezas o de diferentes especies. Vale, vamos al punto número 2. Sus componentes se separan por métodos físicos en las mezclas. Ok, pero esto voy a aclarar algo. Esto es en las hetero. Porque en las homogéneas tengo que ocupar métodos eléctricos o químicos para poderlas separar. ¿Sí? Ahora, en el caso de los compuestos, sus componentes se separan por métodos químicos. Aquí ya estamos hablando de mezclas homogéneas en este lado, pero esta es una característica que los distingamos. 3. Cuando se forman, no se produce una reacción química. Pero esto es en la heterogénea, recuerden, va a ser nada más en la heterogénea, porque en la homogénea, desde el momento que se combina, por ejemplo, el café con el agua, eso ya es una reacción química, cambio de color. Sí, esto es en la heterogénea. Ok, cuando se forman, se produce una reacción química. Ok, esto es en un compuesto. O una mezcla homogénea. 4. Sus componentes se combinan en proporciones variables en masa. Del otro lado, sus componentes se combinan en proporciones fijas en masa. Aquí hay una variabilidad de masa. Profe, una pregunta. Pregúnteme. En el caso de la diferencia 3, donde dice compuestos, ¿cómo podemos identificar de un compuesto y una mezcla heterogénea? De cuando se forman, se produce una reacción química. Voy a repetir, ahí está facilito. Mira. Yo tengo, por ejemplo, en este depósito, este beaker, vamos a poner agua. Ok.
Pero voy a también a colocar lo que es aceite. Ok, bueno, y los ajitos, los muevo, pero dentro de un par de minutitos no se mezclaron. O sea, se mezclaron, pero no se combinaron, no se transformaron, no se unieron, no hicieron una sola sustancia. Entonces, desde este momento, yo determino, esta es una mezcla, pero una mezcla heterogénea. HT va heterogénea, ok. Ahora, fíjense ahí, desde este momento yo puedo determinar que eso lo puedo separar, se puede separar por el método de decantación, puedo decantar el aceite en otro depósito. Entonces esa es otra característica que aquí me la dicen, entonces yo digo, sí, esto es una mezcla, pero una mezcla heterogénea. Ahora, un compuesto, fíjense bien, los compuestos van a ser mezclas también, pero no las llamamos como mezclas, ¿verdad? Son mezclas homogéneas, pero no las llamamos como mezclas homogéneas, sino que las llamamos como compuestos. Entonces, en ese caso que yo tenga otro depósito y combine, por ejemplo, aquí tengo agua y luego combine sal, ¿ok? Y la sal se disperse, miren, se dispersó. Lo agito y luego veo que la sal ya no está, ya no veo los gránulos de sal. Entonces he tenido, fíjense bien, ahí he tenido una mezcla, porque es esto que estoy representando ahí. Esto es una mezcla, ¿sí? Mezcla. Ahora, un compuesto va a ser, miren, esto, ¿sí? Donde uno o dos elementos puros. Si yo pudiera tener, por ejemplo, hidrógeno y atrapar oxígeno, entonces tengo agua. Combinarlo, ¿verdad? Esa va a ser la diferencia. Así, ¿verdad? Ahora, esto también va a ser un compuesto, ¿sí? Pero como estamos combinando dos compuestos diferentes, le vamos a llamar una mezcla, ¿sí? Una mezcla y se combinan y crean una sola sustancia, entonces va a ser una mezcla homogénea. Pero esto, fíjense bien, estas combinaciones son compuestos químicos, ¿verdad? Pero como dicen que hay que ordenar, entonces estamos ordenando qué es compuesto y qué es mezcla. No sé si ha quedado claro la pregunta. Profe, Hola. quiere decir de que cuando se pueda separar van a ser mezclas heterogéneas. Correcto. Ok. Y cuando sean dos compuestos de diferente naturaleza y se estén uniendo y esto formen una sola sustancia donde no se distingan, entonces van a ser una mezcla homogénea. ¿Ok? Ahora, los compuestos van a ser cuando se unan, ¿sí? Como dice aquí, están formados por dos o más elementos. Cuando se unan dos elementos naturales, ¿sí? Así como están en la tabla periódica, y me formen un solo compuesto. No sé si vamos comprendiendo ahí. O tendrán otras preguntitas, chicos. Pueden preguntar, ¿verdad? Hagamos las preguntas. Ok, ¿no hay preguntas? Bueno, vamos a avanzar entonces. Veamos qué tenemos acá. Bueno, hemos llegado al fin de esta y nos faltan un par de minutitos. Vamos a